Pues una de las figuras principales para poder vivir la Semana Santa en Membrilla y en cualquier localidad es su párroco, y precisamente con él nos encontramos en estos momentos, con Pablo Martín del Burgo. Pablo, buenas tardes. Buenas tardes, Eva. Bueno, pues como decimos, vivir la Semana Santa con la Iglesia es lo principal en la Iglesia. Contigo queríamos hablar de esa faceta. ¿Cómo es iniciar, o mejor dicho, prepararse para la Semana Santa? La Semana Santa, pues como avisaba antes de empezar la Cuaresma, es un proceso, es decir, no es una semana en la cual llegamos, celebramos, vivimos, no sé, agasajamos o salimos con las bandas y con la túnica, sino es un proceso de preparación para el centro de nuestra fe. Es la semana grande, donde Cristo entra triunfal en Jerusalén, donde es condenado, donde muere, eso públicamente, pero donde a los cristianos nos regala su Eucaristía, su ejemplo, su solidaridad, su muerte, como la nuestra, pero sobre todo su resurrección. Entonces, celebrar la Semana Santa para el cristiano es vivir el centro de su fe. Muchas veces se habla de vivir la Semana Santa en la calle con las procesiones, pero también se reclama mucho, vamos a decir, el vivirla desde dentro, desde la Eucaristía, desde el centro del templo. ¿Tú qué opinión tienes sobre este tema? Yo creo que hay que entender lo que es la Semana Santa. La Semana Santa es ese trido pascual, o sea, el centro, celebrar la Eucaristía del Jueves Santo, rezar delante del Sagrario en esa noche, donde Jesús rezó por nosotros y por nuestros pecados, acompañarlo en ese camino a la cruz, celebrar pues los oficios de la pasión y muerte de Jesucristo del viernes, ese sábado de tristeza, pues de soledad, acordarnos de la Virgen María y de todas las madres que sienten ese dolor de sus hijos que han muerto, pero sobre todo esa vigilia pascual que es el centro de nuestra creencia, y el domingo de resurrección, donde eclosiona la fe, la esperanza y lo que las personas y los cristianos pueden vivir. Entonces, una Semana Santa la pudimos ver, quizá el 2020, esa Semana Santa de la pandemia, a lo mejor no ha calado tanto, pero cuando no podíamos celebrar, cuando no podíamos salir, donde no podíamos comulgar, y desde las televisiones, pues desde también Televisión Membrilla, pues con don Raúl, aquí en el pueblo, cómo fue celebrando esa Eucaristía, todos los demás, pues en Ciudad Real, pues a través de un móvil, desde tantos sitios nos reinventamos. No hubo Semana Santa, decían, sí hubo. Celebramos de otra manera, pero la hubo. ¿Por qué? Porque la Semana Santa se celebra en la iglesia y sale a la calle. Ahí no se pudo salir a la calle por la pandemia, pero se celebró, aunque fuera desde nuestras casas. Entonces, no nos podemos equivocar. Yo lo he escuchado, no aquí en Membrilla, pero sí en donde estuve antes de sacerdote, diciendo, como no se haga la procesión no va a haber Semana Santa. Sí hay. La Semana Santa siempre se celebra, de una manera o de otra. Se celebra en el templo y la expresión es en la calle. La calle es la catequesis. No nos olvidemos que las procesiones son la catequesis de lo que se está celebrando en la calle. A los niños que no saben leer les ponemos un cuento con dibujos. Ahora se llaman pictogramas, incluso pues para las personas de capacidades diferentes que se pintan en semáforos, en los pasos de peatones. Bien, pues eso es lo que ya la Iglesia hizo desde hace muchos años. Las imágenes, los cuadros, ¿qué son? Las catequesis para aquel que no sabía leer, no entendía el latín en su momento, entonces sacaban la procesión. Y los pasos, por eso la suerte de Membrilla es que es una catequesis en la calle lineal, donde va siguiendo el recorrido. Entonces, lo que celebramos en la iglesia lo sacamos a la calle para que la gente lo vea. Claro, si solo nos quedamos en la catequesis de fuera, pues es como el niño que solo va a catequesis y no va a misa. Cuando celebre la Eucaristía, pues no va a saber por dónde va. Si solo nos quedamos en la procesión, en la banda, en el nazareno, nos vamos a perder la realidad, que es la celebración en la Eucaristía.
En este caso, tú ya tuviste oportunidad de vivir la Semana Santa en Membrilla el año pasado, aunque sí es cierto que fue una semana un poco diferente por esa lluvia que acompañó pues, prácticamente cada día. ¿Cómo fue para ti vivir ese primer año como párroco? Pues como dices, fue muy diferente, lo fue para todos. Entonces fue bonito, fue intenso. Vi pues que era también la preparación todos los días previos de las confesiones, de los Vía Crucis, de los ensayos, de preparar el templo para esa gran celebración. Entonces ves cómo vibra el pueblo de Membrilla ante la Semana Grande de la Fe. También es verdad que la segunda parte, que es la transmisión de la fe en la calle, pues estuvo muy mermada. Entre el Jueves Santo, pues fue cuando estaba malo y no pude estar, y además hubo que recortar y salió regular la procesión del encuentro, en el cual hubo que hacerlo, tan precioso, tan intenso como don Pedro, al cual nos acordamos, pues así nos lo escribió. El viernes salió, pero el domingo pues no pudo salir. Entonces es verdad que se desdibujó la parte de catequesis en la calle, que son las procesiones, eso es cierto, pero la vivencia fue ejemplar, es decir, cómo la gente lo vive. Es verdad que cuando un pueblo vive la fe, pues la Semana Santa la vive con pasión. Entonces cuando dicen en muchos sitios, pues siempre miramos a Sevilla, parece ser que si la Semana Santa no mira a Sevilla o Andalucía, no es. La Semana Santa con pasión supone lo que tú vives dentro, lo transmites fuera. Si solo vives fuera, se queda en un espectáculo, por desgracia. Si lo vives dentro, es una transmisión de fe. Por eso es animar a que vivamos lo que es la Semana Santa. La semana del cristiano, la semana de la esperanza, la semana de la solidaridad de Cristo con los hombres, y que lo que vivimos en la Iglesia salgamos a la calle a transmitirlo, a vivirlo, a demostrarlo, que Cristo está vivo y que quiere que llegue a todo el mundo. Especialmente esas procesiones que pasan por las calles que se puede. No podemos pasar por todas, el pueblo es grande, pero bueno, pues gracias también a vosotros lo hacéis presente y real a quien no puede salir a la calle gracias a la televisión. Porque además, aunque por ejemplo la época navideña tiene mucho peso también en el cristianismo, al final para lo que se prepara uno es para esta semana, para ese momento en el que Cristo muere y Cristo resucita. Efectivamente, es decir, la segunda parte, es decir, importante es su nacimiento, y así lo vivimos siempre en la alegría, pero si nos damos cuenta, por ejemplo, en la vida de cualquier persona, un nacimiento, cuando nace alguien en la familia, es un momento de gracia, de alegría, de regocijo, y así lo vivimos, la Navidad. Pero la Navidad viene en la segunda parte, que es el nacimiento para la vida. Nosotros hemos nacido a la vida como Cristo nace a nuestra vida, pero lo que nosotros no podemos hacer es nacer para la vida eterna, y ver un Dios que se hace hombre, que muere por nosotros, que pasa por el dolor con nosotros, una Virgen María, los personajes. Yo invito no solo a quedarnos en la figura de Cristo, sino la de cada personaje que sale la Semana Santa, que es un poco un calco de lo que nosotros vivimos, y sobre todo ese final de fiesta, podríamos decir, que es la resurrección, que es donde el hombre no llega, Dios nos lo regala. Entonces, claro, el centro de nuestra fe es a donde uno aspira. Hemos nacido, un día nos pedirán pues que tenemos que partir de este mundo, y vemos el que parte con sufrimiento unas veces, otras veces inesperadamente, los personajes de alrededor, pues los que hemos tenido pues familiares cercanos que han fallecido, pues esa tristeza, ese dolor, y cómo vemos cómo María, Salomé, Juan, María Magdalena, Pedro, Santiago, pues sufren, pero esperan, y cómo nosotros, resucitando Cristo, nos dice, hay otra esperanza, hay otra vida. Por eso, claro, es el centro de nuestra fe, y nos deja ese regalo, la Eucaristía, el anticipo de la vida eterna. Entonces, es un milagro lo que vamos a celebrar cada Semana Santa. Es muy bonito, y la puesta en escena, podríamos decir, de lo que son las procesiones, las preparaciones, las bandas de música, flores, adornos, penitentes, nazarenos, portadores, costaleros. Cuando se vive con fe, pues es un regalo para la vista y para la fe.
pero si eso no se llena del sentido profundo, entonces sin procesión, mirad hasta donde digo, sin procesión se vive la Semana Santa. Sin el templo, sin la Eucaristía, nunca podría haber una Semana Santa. También muchas veces se le pone, por ejemplo, mucho peso al Viernes Santo, es, digamos, uno de los días que pueden ser más importantes quizás de la Semana Santa, pero el año pasado, escuchando la Eucaristía del Día de Resurrección, tú enfatizabas en que el día grande es el día de ese domingo de Resurrección, ¿no? Así es decir, yo creo que no hay que quitar días, es decir, para llegar al domingo hay que pasar por el viernes. Y hay que afrontar las cruces que todos tenemos y que Cristo pasa por ella. Pero muchas veces, quizás por la experiencia y por lo que uno ve, el viernes es esa procesión sobria, sencilla, de luto, donde Cristo ha muerto, esas mantillas negras, esa voz quebrada, ese silencio que se hace ante la muerte, que es hasta donde humanamente llegamos. Pues claro, ahí es donde Cristo nos muestra su humanidad, su sencillez, su abajamiento. Pues invito incluso a leer ese himno de Filipenses 2, donde Cristo, pues siendo Dios, se hace hombre y pasa por la muerte y una muerte en cruz. Pero no nos podemos quedar el viernes. Es decir, si el viernes no lo entendemos desde la vigilia pascual y el domingo de resurrección, Cristo era un hombre bueno, un hombre ejemplar, un hombre entregado, pero un hombre. Pero Cristo es hombre y es Dios. Entonces, el viernes hay que celebrarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo. Tenemos que cargar en esa cruz nuestros pecados, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones, nuestras tristezas. Claro que sí, Cristo carga. Pero no olvidemos que es, y es lo que se canta, mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Entonces venimos a adorar una cruz como signo de la vida. Y ese domingo, esa vigilia pascual, que ya entra el domingo, es el centro. O sea, que al viernes hay que darle la importancia que tiene, enorme, pero sin el domingo y la vigilia pascual, pues apaga y vámonos. Al final nos quedaríamos en la muerte, haríamos una alegoría de la muerte y una exaltación de la muerte, pero solo de la muerte. Sin la resurrección no tendría sentido. Y a nosotros hay que pasar, y más en este momento donde el sufrimiento, el dolor, parece que hay que agobiarlo y quitarlo. No, vamos a aceptar esa solidaridad de Dios con nosotros, cargamos pecado y sufrimiento, pero con los ojos siempre puestos a la resurrección. Entonces, sin un domingo de resurrección, sin una vigilia pascual, nuestra fe pues es vana, es vacía, no tiene sentido. Bueno, y ante estos días que llegan, como decimos, esa semana grande, ¿la Iglesia cómo se prepara? Bueno, pues ahora mismo empezamos ese miércoles de ceniza con los niños, las catequesis, ya uno va viendo como también las bandas, las hermandades, también el plano espiritual, pues también tenemos esos acontecimientos, va a empezar las charlas cuaresmales, un poco pues para removernos, para que tomemos conciencia, para que, como decía al principio, que no sea una cuaresma más, una Semana Santa más, sino para resituarnos, como cuando el padre le dice al niño, despierta, que no sabes lo que está, ponte a estudiar que viene. Bueno, pues vienen esas charlas cuaresmales, viene ese pregón, donde en el fondo pregonar algo es decir, os voy a dar la puerta de aviso que va entrando. Viene esas confesiones finales, justo ese lunes santo, donde queremos quitarnos pues todos nuestros pecados. Vienen esos vía crucis previos, esos días de antes. En el fondo son ciertos actos litúrgicos que pretenden que tomemos conciencia de lo que vamos a celebrar. Porque si no, al final, pues eso, puede pasar una Semana Santa más, una cuaresma más, un tiempo más, algo más, pero no vivir lo que en realidad se está viviendo, y es eso. La misma Iglesia ahora mismo, pasar a nuestro templo parroquial y ver la sobriedad de una piedra que no tiene nada más que un paño blanco encima del altar, y ver, yo la verdad es que cuando uno la ve desde atrás, pues dice, es que es seco, es que es serio, es que no hay nada, no hay nada. ¿Por qué? Porque hay que vaciarse. ¿Para qué? Para que ese domingo nos llenemos absolutamente de todo.
Como hacía referencia antes, el año pasado se pudo vivir esa Semana Santa más desde el templo, dentro de la iglesia. Tú que has estado anteriormente en otras localidades, en otras poblaciones, ¿qué dirías tú que destaca de la Semana Santa de Membrilla dentro del templo? Es de agradecer que se vive, que se palpa, que se siente, que incluso cuando se cambian las imágenes en los tronos hay silencio y hay respeto. La celebración, bueno, yo es verdad, tengo que reconocer, un poco privilegiado por los sitios, han sido pueblos religiosos, tanto Cózar y Almedina, más Almedina que Cózar, pero no, también Almedina, San Pedro de Ciudad Real, lo que era las celebraciones, hay que decir la celebración, sí. Luego todo el tema del respeto a la hora de ver las imágenes en la parroquia, pues distaba mucho de ese silencio. Pero bueno, la celebración era. Aquí pude comprobar que se celebra, es decir, se celebra, se vive, se palpa esa oración, el tríodo pascual, la vigilia de oración acompañando al Señor en la oración al huerto delante del Santísimo. La gente suele pasar con mucho respeto a la parroquia, aunque sea como llovió el año pasado, pero iban a rezar, pero se les dejaba rezar a la gente. Entonces, ese silencio al cual sigo animando que haya. Puedes pasar y ver cómo han quedado todos los tronos preparados para la procesión, salga o no salga. Pero junto a ese silencio del que contempla o reza delante de una imagen, sabe que hay pues fieles rezando delante del Señor. Entonces yo la viví con una experiencia de gratitud. Al final un cura ver que la gente de su pueblo reza, vive, vibra delante del Señor, incluso en las imágenes, y el silencio se vive, pues es de agradecer. Y así lo viví el año pasado, y me imagino, espero, porque no fue una excepción, sino es un continuo. También es verdad que quizá la Semana Santa es una expresión, como las fiestas, de lo que se va viviendo año para año. Es decir, nadie va y se presenta un examen y se saca un 10, si previamente no se va preparando. Entonces ver cómo la gente se va preparando, va confesando ya, va mirando con un claro objetivo que es celebrar la Semana Santa, y así lo viví yo, pues como una celebración de oración, de respeto, de vivencia y de alegría. Y para la Iglesia también, ¿qué papel juegan las hermandades y cofradías en estas vivencias, en esta Semana Santa? Para mí son muy importantes. Muchas veces, y lo dije o lo he dicho alguna vez, que parece ser, no, es que los curas no quieren ni la hermandad ni la Semana Santa y no les gusta esto. No, no nos gusta cuando nos quedamos en la parafernalia, en el esteticismo y en la vivencia sensibiloide. Qué bonito porque he levantado el paso, qué bonito porque ha pasado por mi casa. Pero sí, total, sí, por tu casa hay 200 metros. Puedes ir a ver a Jesucristo todos los días, y si no vas a San Mateo, si estás en la parte de arriba, o sea, otros 200 metros, no hay más. Entonces, ver que las hermandades, yo creo que ahora mismo, puedo decirlo porque sí, pasando por otras que sí ha sido más complicado y problemático, ver cómo las hermandades lo preparan, donde la gente de las hermandades lo viven desde el sentido cristiano. Habrá quien, no habrá no quien, no voy a entrar en eso porque yo no soy quien juzga, pero sí siempre inculco o intento así transmitir. Intentan hacerlo lo más cercano posible, intentan celebrarlo, intentan llevarlo a quien no puede llegar, intenta dar ese testimonio incluso en la calle, incluso adecúan muchas veces los recorridos para que de verdad sea lo que es, una catequesis. Entonces, una catequesis es para la gente. Alargar una procesión por alargar una procesión y pasar donde no hay nadie, no es cuestión, es que saco mi imagen porque tengo mucha fe, no, yo saco la imagen porque quiero llevar al Señor, a la Virgen o al Santo a aquellas personas que no lo conocen, que no creen o que necesitan verlo fuera. Pero alargar una imagen
y además uno tiene la experiencia sobre todo de Ciudad Real, donde procesiones muy antiguas, que había mucha gente que se fueron recortando la procesión, no por recortar las horas, sino porque decían, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene un cortejo procesional en una calle que no hay nadie? Es que la Virgen o el Señor que sale fuera. No, no es el Señor que sale fuera, el Señor está dentro. Y la catequesis sale a aquella gente que lo quiera ver. Y tienes que ir donde hay gente que normalmente no va. Esto es como el cura cada semana, es decir, a la gente de dentro los tenemos, igual que los cristianos, que cuidar, pero tú tienes que salir fuera donde la gente no está. El Papa Francisco lo dice muy bien, tienes que oler a oveja. Si para oler a colonia, pues ya podemos oler desde dentro que la gente de dentro. El oveja lo que significa es que tus fieles también están fuera, como Jesucristo, que hay más alegría por la oveja que no está que por los 99. La procesión, las hermandades tienen que llegar pues a esas zonas, a esas personas que están. Si es por salir, pues a lo mejor no estamos perdiendo un poco la esencia de lo que hay. Aquí creo que no, o yo por lo menos no es mi sensación, o yo no lo viví así. Intentan adecuar esa catequesis, ese testimonio, esa manifestación pública en la calle para que llegue a todos, al que puede, al que no puede, al que está cercano, al que está lejano, pero claro, todo de donde parte y donde llega, que es el templo donde Jesucristo está verdadera y realmente en la Eucaristía. ¿Crees que en la actualidad sigue siendo necesario sacar esa catequesis a la calle? Hoy en día yo creo que con todos los adelantos que tenemos todo el mundo, ¿no? Pero ¿tú crees que sigue siendo necesaria? Yo creo que cuando se hace bien, sí, sí. Es verdad que para la gente más mayor que no puede salir, da la casualidad que es la que le gustaría ir a la iglesia y vosotros pues se la acercáis por estos medios de comunicación y redes sociales tan actuales, sale y se llega a ellos. Pero ¿por qué no? Es decir, cuando alguien quiere hacer algo, ¿qué hace en esta sociedad? Sí, tenemos 1000 redes sociales, pero hacemos una manifestación. ¿Cómo está considerada una procesión? Una manifestación pública de un grupo, sea cultural, sea religioso, la nuestra es religiosa. ¿Y qué es una procesión? Una manifestación pública de la fe. Es decir, salimos a la calle a decir, Cristo vive, o Cristo muere, la Virgen le acompaña, o la Virgen está alegre, este santo viene a dar un ejemplo. Entonces, claro, si esa manifestación no viene acompañada o no pasa por ningún lado, a lo mejor hay cuestión de adecuar. ¿Por qué? Pues porque el mismo pueblo tiene otras manifestaciones o otras vivencias, es decir, hay calles por las que antes vivía gente, ahora no vive gente, calles por las que antes no pasaban y ahora pasan. Otras veces ese testimonio público pues hay que adecuarlo, pues por X motivos, pues como el año pasado el Jueves Santo hubo que recortar la procesión. ¿Por qué? Por cuestión meteorológica. No es porque quieran más o menos a las imágenes, sino por cuestión real. Vivimos en el templo, salimos a la calle, entonces tiene su mucha importancia, pero su mucha importancia no es alargar por alargar, sino vamos a ir a los núcleos, donde está la gente, que muchas veces es la gente que va a verlo, va a acompañarlo y que quizás nos olvidamos. ¿Tiene sentido 3 horas de procesión? Pues yo no sé, yo cuando mis sobrinos tenían 2 o 3 años, iban con mi madre a la procesión, pues una procesión de 4 horas no la aguantan, a lo mejor una de 2 sí. Si hace frío a lo mejor hay que recortar. Si vas por las zonas un poco más centrales de nuestro pueblo, es más fácil y más asequible, para el mayor como para el pequeño. Claro, es que hay veces que solo pensamos en nosotros, pero no pensamos que la manifestación de fe es para todo. Entonces, ¿tiene importancia? Tiene mucha, cuando lo hacemos bien y le damos el sentido que tiene. Se podría decir entonces, ya por cerrar también un poco, que la Semana Santa que se vive dentro del templo como con la que se vive en la calle, conviven, se complementan y son necesarias para que exista la una con la otra. Sí, no, me explico. Es decir, la segunda parte de la calle es necesaria con la primera. ¿Por qué? Porque es lo que vives dentro, lo transmites fuera, lo celebras fuera, hay que decirlo así, y es catequesis para afuera para los que no están. La de dentro, si no existe,
la de fuera se quedaría coja. ¿Por qué? Porque sería un salir a la calle sin mucho sentido. Voy a poner un símil y espero de verdad que no se malinterprete. Uno puede ir a los carnavales. ¿Te pueden gustar o no te pueden gustar? ¿Puedes verlos o no puedes verlos? ¿Puedes ir a escuchar las coplas o no escucharlas? ¿Te puedes disfrazar o no te puedes disfrazar? La celebración y las procesiones es diferente. Dentro vive, dentro te toca, y como te toca dentro, sales fuera a expresarle al mundo tu sentimiento de tristeza, de acompañamiento, pues como puede ser la Verónica, San Juan, la Magdalena, la Virgen María. Puedes acompañar a Cristo llorando, sufriendo, muriendo, y eclosionas en esa resurrección con la Virgen María y Jesucristo. Entonces, la parte de fuera vive de la de dentro. La de dentro como tal no es necesaria la de fuera, aunque la complementa. Entonces, por eso digo, una y otra no están en el mismo nivel. El nivel de dentro es el que da esencia al de fuera, pero el de fuera también complementa al de dentro, aunque no estén en el mismo plano ni en la misma esfera, pero yo creo que es esa simbiosis, esa unión, esa compenetración perfecta, que no olvidemos, es decir, al principio no existía. Estamos hablando el segundo milenio, más bien, de los primeros 1000 años pues no había procesiones, empiezan después. Pero es eso, vivamos lo de dentro, celebremos lo de dentro, y cuanto más vivamos el templo, mejor haremos y mejor transmitiremos lo de fuera. Pues Pablo, con ese mensaje nos quedamos para celebrar, para vivir la Semana Santa y acompañar también, tanto dentro como fuera. Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a vosotros pues, por todo este espacio que nos damos, y que de verdad vivamos esa Semana Santa cristiana en el templo y demos testimonio en la calle. Muchas gracias. Que así sea. Pues en este programa, como no, también teníamos que hablar con otra de las personas que es fundamental en la organización de la Semana Santa de Membrilla, como es el presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, Alfonso Sánchez Prieto. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues en este repaso que estamos haciendo, pues por los diferentes aspectos que organizan la Semana Santa en Membrilla, como decíamos, teníamos que hablar también contigo como presidente de la Junta de Hermandades y Cofradías, y la primera pregunta es obligada: ¿cómo van los preparativos? Pues los preparativos, como siempre, con la sensación de que no se llegan, las prisas de última hora, aunque hay muchas cosas que se están haciendo ya con tiempo, pero siempre van surgiendo cosas nuevas, algún imprevisto, y tanto nosotros de una forma global en la preparación de los aspectos generales de la Semana Santa, como con algunas hermandades, algunas cosas, algunos actos que quieren preparar o algunas cosas que quieren hacer, pues siempre te empieza, cuando va llegando el momento, la cosilla de que llegamos tarde o que no llegamos a tiempo, pero bueno, no es una cosa diferente a lo que nos haya pasado en otros años. Bueno, contigo queríamos hablar principalmente pues, de cómo es organizar una Semana Santa a nivel de hermandades, de cofradías, y pues también una de las cosas importantes para el desarrollo de la misma es conocer las novedades que hay este año, este 2025. ¿Cuáles son esas principales novedades que se han incluido? Bueno, este año hay varias novedades, principalmente dos de las más importantes son dos cambios que se han producido en los itinerarios de las procesiones que se realizan. Un cambio es en la procesión del encuentro, la cual se ha recortado en su itinerario, se ha quitado la calle Santa Catalina y la calle Valdelomar, y se ha hecho el mismo itinerario que se hace el viernes por la noche en el Santo Entierro. Este cambio es un cambio que ya veníamos pensando en todas las hermandades. Muchas hermandades lo estaban pidiendo, que intentar recortar esa procesión porque resultaba muy larga,
se producían unos cortes que deslucían mucho la procesión, y algunas veces se achacaba a lo largo que era la procesión. Entonces este año hemos probado, o vamos a probar, a ver si recortando esa procesión podemos conseguir que la procesión en sí vaya más compacta y no se produzcan esos cortes que se solían producir estos años de atrás. Ese es un cambio, la de la procesión del encuentro, y otro cambio, también por los mismos motivos, es la procesión del domingo de Resurrección. Se va, el antiguo itinerario era calle, cuando se producía el encuentro, calle Marmaria, San Roque, Constitución, Plaza, y ya íbamos por Cervantes e Iglesia hacia la parroquia. Este año se va a reducir el itinerario, se va a hacer, cuando se produce el encuentro, pasaremos por calle Mayor, calle Galán, bajaremos hacia la plaza por calle Marmaria, y desde la plaza, pues como se hacía antes, Cervantes, iglesia y parroquia. Otra de las novedades que también se incluye este año, y que precisamente también hemos comentado con Pablo, con el párroco, es que la entrega de palmas, la bendición de palmas de ese Domingo de Ramos, cambia su ubicación. Sí, hemos, desde el ayuntamiento y la parroquia, ha habido una conversación. El ayuntamiento nos ha ofrecido a la parroquia el antiguo monasterio, el convento de las monjas, y se le quiere dar una funcionalidad. Entonces estamos viendo la posibilidad de dar esa funcionalidad. Para empezar, vamos a hacer el inicio y el reparto de las palmas, y el inicio de la procesión del Domingo de Ramos lo vamos a hacer desde el convento. Se están preparando ya, se están llevando imágenes, y también se le quiere dar luego un sentido, pues, de llevar las imágenes que no entran en la parroquia, pues llevarla allí para que estén con su debido decoro y se puedan mostrar perfectamente, y ya a la vez le damos un uso al convento de las monjas. Alfonso, ¿cómo es vivir el tiempo que tú llevas como presidente de la Junta de Hermandades y de Cofradías? ¿Cómo es vivir la Semana Santa desde ese cargo, digamos, desde atrás, vamos a decir? Pues si me preguntas a mí de cómo lo vivo ahora, cómo lo vivía antes de tener este cargo, pues principalmente es responsabilidad. Es responsabilidad porque tienes la responsabilidad de, junto con las hermandades, tratar de que todo lo que se hace en conjunto, incluso algunas cosas que hacen algunas hermandades y les prestas ayuda o intentas ayudar, tienes la responsabilidad de intentar de que salga bien. Tienes luego el hándicap, que casi siempre es el mismo hándicap, que es el del tiempo. Se puede salir, no se puede salir, hay mucha presión a la hora de que mucha gente quiere procesionar, está esperando ese momento todo el año, pero luego tienes la responsabilidad de que tu decisión no pueda dañar alguna talla o algún manto de las hermandades, que son muy costosos y que si se mojan, pues prácticamente se deterioran, se echan a perder. Entonces es, por un lado, la responsabilidad, pero por otro, desde que estoy en este cargo, es el orgullo de pertenecer a un pueblo que es lo que somos los que somos, y tenemos una participación inmensa. Mucha gente de otros pueblos, cuando le dices la gente que participamos y lo que somos, no se lo creen, pero es una sensación de orgullo de ver que todo el pueblo se vuelca en nuestra Semana Santa, y a la vez ese orgullo y esa responsabilidad son dos cosas que van, desde que estoy en el cargo, van muy, muy de la mano. Y todas esas decisiones, tanto las que acabamos de mencionar, novedades, cambios que ocurren cada año en la programación, en las procesiones, como precisamente esa mención que hacías a si se sale o no se sale cuando se llueve, se toma siempre en consonancia con el resto de hermandades. Por supuesto, son consensuadas. Yo soy, digamos, la figura visible, pero todas las decisiones son consensuadas con las 6 hermandades de Semana Santa. Yo soy vamos a ver, el presidente un poco el que
engloba todas decisiones o inquietudes de una hermandad, las propongo, las pongo en común con todos y son, por supuesto, no cae esa responsabilidad en una persona, sino que es una decisión, cualquier decisión que se toma, son consensuadas con todas las hermandades, incluso con el párroco si fuera necesario. ¿Cuál es la parte más difícil o cuál consideras tú que es la parte más difícil de ser esa cara visible? Sobre todo el momento que ahí está esa incertidumbre, que está todo el mundo esperando a procesionar o no procesionar, sobre todo es cuando con las condiciones climatológicas no nos dejan salir, o tienes esa incertidumbre de qué va a pasar o cómo puede ser. Es lo más feo o lo más complicado, veo yo, desde el punto de vista mío y bueno, y también de los presidentes de las distintas hermandades. La gente tiene mucha ilusión por salir, quieren salir, pero claro, luego todos tienen una responsabilidad de que mantener los bienes de cada hermandad. Claro, al final también el decidir, por supuesto, la decisión fácil podría ser se sale y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero claro, hay mucho más detrás. Exactamente, hay una responsabilidad en cuanto, ya te digo, de sobre todo las imágenes, que son costosísimas, cuesta mucho tenerlas, cuidarlas, para que en una decisión a lo loco o buscando complacer a todo el mundo, pues salgas y tienes que tener esa frialdad para decir no, sabemos que todo el mundo quiere, tiene mucha ilusión, pero no se puede. Alfonso, ¿en qué momento crees que se encuentra la Semana Santa de Membrilla? Yo creo que está en un momento, pues digamos, en pleno auge, porque ya no solo a nivel de procesiones, de la Semana Santa de la gente, de la animación que hay en la calle, pero también luego lo vemos en la parroquia, que la gente vive la Semana Santa con mucha fe y con mucho cariño, y hay mucha gente que lo ve, además de lo que puede haber por fuera, que lo ve hacia adentro y hacia sí mismo. Y vamos, de hecho ves cómo son las liturgias y cómo está la iglesia en la Semana Santa, cómo está la adoración al Santísimo, y ves que está en un gran momento. Le hemos preguntado también tanto a Pablo, el párroco, como a José Javier, pregonero de este año, qué consideran ellos que es diferente en la Semana Santa de Membrilla. Tú, como presidente de la Junta de Hermandades, ¿qué es diferente para ti? ¿Qué es la diferencia del resto de Semanas Santas de la zona? Pues una de las cosas es esas procesiones, esos catecismos que hacemos en cada una de las distintas procesiones, que es que salimos todas las hermandades, salimos juntas, con un orden cronológico de cómo pasaron las cosas en la Semana Santa, en la semana más grande de los cristianos. Salimos todas las hermandades juntas y haciendo pues una catequesis de lo que pasó entonces. Y es una de las cosas que más valoro y que mucha gente valora cuando vienen fuera, es que ven una procesión y ven toda la Semana Santa. No es como en otros sitios, una hermandad tiene un itinerario, otra tiene otro, unos horarios distintos. Aquí se puede ver toda la Semana Santa de Membrilla compacta y en una procesión. Y es una de las cosas que luego también, cuando vivimos con las distintas hermandades, esa junta de hermandades, además ya no es una junta, es una piña, porque vamos todos a una, tenemos un bien, tenemos unas miras comunes, que es la Semana Santa. Ahí ya no se mira tanto mi hermandad o tal, se va mirando el bien de la Semana Santa de Membrilla en un conjunto. Desde la Junta de Hermandades, ¿qué papel consideráis que juegan las cofradías y hermandades en que la Semana Santa pues, pueda salir adelante? Pues un papel primordial. Son las que llevan la Semana Santa, son las que atomizan
cada uno de sus hermanos, y cada uno de unos son hermanos, otros no son hermanos, otros son amigos de alguien de la Junta, pero atomizan a todo el pueblo para que esa Semana Santa brille y sea tan vistosa como la que tenemos. Vamos, el papel de las hermandades es primordial, es esencial. Bueno, antes hacías mención a esos momentos de decidir si se sale o no se sale, si llueve o no llueve. Es pronto todavía, pero para este 2025, ¿hay alguna idea? Las ideas no son, vamos, las ideas ya desde ahora ya estamos viendo predicciones. Uno mira una predicción de los americanos, otro de los alemanes, y sobre todo con las condiciones que estamos teniendo, pues hay un cierto temor a que nos pueda pasar pues como en otras Semanas Santas. Y también está el famoso refrán o dicho que si llueve en Carnaval, llueve en Semana Santa. Todavía es muy pronto para saber, pero qué duda cabe que todo el mundo ya está viendo, intentando ver qué puede pasar. No podemos saber nada. Será el día de antes y estaremos como siempre al día a día de ver qué es lo que pasa y lo que sucede con las condiciones climáticas. Bueno, Alfonso, hay que decir que ha llovido en Carnaval, pero aún así se ha podido celebrar toda la programación de Carnaval. Sí, lo que pasa es que en Carnaval pues son otras cosas, se pueden celebrar ciertos actos a cubierto, pero ten en cuenta que, por ejemplo, las procesiones es que es muchísima gente y no hay otra que hacerlo al aire libre. En Semana Santa también hemos tenido algunas veces que hemos tenido que improvisar. El Vía Crucis, por ejemplo, ya no es la primera vez que se hace en la parroquia y se ha celebrado, pero es más fácil. Tú el Vía Crucis lo puedes celebrar en la parroquia, todo el mundo que va acompañando en el Vía Crucis, que es muchísima gente, que cuando ha habido que celebrarlo en la parroquia se ha llenado, vamos, no cabía ni un alfiler, pero se ha podido hacer. En cambio, las procesiones es imposible. Las procesiones hay que coger y decir se hace o no se hace. Se puede posponer, otras veces hemos pospuesto, hemos salido media hora más tarde o una hora más tarde. El año pasado improvisamos e hicimos, porque había unas previsiones, no las jugamos y dijimos vamos a salir, e hicimos una procesión más corta. Tenemos siempre preparado un itinerario corto para si hay previsiones, pero el año pasado vimos que no fue la mejor opción porque no estamos preparados ni tenemos ensayado poder realizar esa procesión más corta. El año pasado quedó muy deslucida la procesión del Jueves Santo porque se hizo la corta y hubo unos cortes tremendos entre unas hermandades y otras. Y principalmente, pues bueno, se optó por esa opción, pero se vio que no fue la más idónea porque quedó muy deslucida la procesión. Bueno, al margen de las dificultades del tiempo, que ahí no se puede mandar, viene como viene, ¿cuáles crees que van a ser los retos a los que se va a enfrentar la Semana Santa en el futuro, a partir de ahora? Bueno, los retos están ahí, ya llevamos mucho tiempo que se está comentando, diciendo de la participación, se va a poder mantener la participación, todas las hermandades están con unos proyectos ambiciosos, pero claro, todos esos proyectos necesitan contar con gente, contar que la gente se vuelque. Es un reto que está ahí ya de mucho tiempo, pero año tras año las hermandades consiguen poder mantener los costaleros, otras consiguen mantener los cornetas, los músicos, en fin, son retos que los tenemos ahí de siempre, pero que todos los años nos vamos superando o vamos superando esos retos que tenemos ahí. Con lo cual hacen que la Semana Santa siga un año tras otro pues brillando como brilla. Y es una cosa que es un reto importante porque es complicado, sobre todo gente joven, enganchar a gente joven para que pueda engancharse a la Semana Santa e ir sumando a lo que hacen todos sus mayores, sus padres, sus abuelos. Pero es una cosa que incluso bajando de población se siguen manteniendo las cosas. Yo pienso que es el principal reto al que nos enfrentamos, pero nos venimos enfrentando ya mucho tiempo y vamos capeando el temporal y las hermandades consiguen
año tras año conseguir mantener sus costaleros, sus nazarenos, sus cornetas, sus músicos, en fin. Creo que es el reto, pues lo vamos superando. Bueno, que como bien dices, cada año eso se sigue superando. Me imagino que también pues, es el momento de que la gente, de animar a la gente a que participe, a que se sume de la Semana Santa, tanto desde fuera como desde dentro, cada uno la vive de una manera, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo siempre invito, no me acuerdo, en un saluda que hice un año, pues en el cual invitaba pues a los que estamos, a los que la vivimos, a los creyentes, a los ausentes, a los que están un poquito alejados, es invitarlos a vivir la Semana Santa, y cada cual que la viva como él la vea la Semana Santa, como vea su fe o como vea una festividad en la cual hay mucha gente implicada que va con su mejor voluntad, y unos con una fe, otros con menos fe, pero van todos a vivir esa Semana Santa. Entonces eso es lo que invito o quiero hacer llegar a todo el mundo, que vivamos la Semana Santa, por supuesto, la fe de Cristo, pero hay gente que puede estar un poquito más alejada, invitarlos a que se arrimen, que se acerquen a la fe de los cristianos en nuestra semana más grande, y no puedo, vamos, es la invitación que hago a todo el mundo. Muy bien, pues Alfonso, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Esperemos que la lluvia también deje disfrutar este año, o al menos un poquito más que el año pasado, que cortó ahí en algún momento, y que salga todo muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Pues seguimos hablando con personas, con referentes de la Semana Santa aquí en Membrilla, y en este caso toca hablar con el que será el pregonero de este 2025, con José Javier Arias. José Javier, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el año pasado justo comentábamos que nos veíamos en otra circunstancia, pero sí, también hablando de Semana Santa, un año, en este caso 2025, muy especial para ti. Te han nombrado pregonero. Sí, la verdad es que no me lo esperaba, y bueno, pues cuando me lo propusieron, pues al principio pues te entran dudas, incertidumbres, y bueno, pues lo piensas y asumes un poco y aceptas con miedo, pues eso, con mucha incertidumbre, pero bueno, pues intentando hacerlo lo mejor posible. Para conocer también un poco tu vinculación con la Semana Santa, cuéntanos, pues eso, ¿cuál ha sido tu vínculo con la Semana Santa de Membrilla a lo largo de tu vida? Pues bueno, yo creo que la vinculación con la Semana Santa es desde que nací, prácticamente. Desde pequeñito pues he salido de nazareno en la Hermandad de San Juan, de la que soy hermano, y tengo una túnica. Vamos, desde los 6-7 años pues empecé a salir. También la vinculación, pues mi padre formaba parte de una banda de música de aquí en Membrilla, la Banda Grande, como gastador, y bueno, pues siempre pues acercándome a ensayos, acercándome a las procesiones pues para verlo, sobre todo en puntos claves, en las salidas, en algunos cruces. Como he dicho, continué como nazareno, pues luego también he participado pues en las celebraciones como cualquier cristiano, he ayudado en lo que pues he podido y he sabido, o he ayudado a colocar el monumento, o en los cantos en alguna celebración. Actualmente pues continúo vinculado con la Hermandad de Santiago, que colabora en la Vigilia Pascual, y pues en los cantos, en las lecturas. También durante unos años formé parte de la agrupación musical San Juan Evangelista con el bombardino, y bueno, pues aportaba mi granito de arena tocando en las procesiones, y bueno, pues continúo saliendo de nazareno, ayudando a las hermandades que me lo piden. También ahora mismo ya formo parte de la Junta Directiva de la Hermandad de Jesús Nazareno Yacente y Virgen de los Dolores, y bueno, pues ayudando en todo lo que pueda, y desde esa parcela de la Semana Santa pues aportando mi granito de arena. Bueno, ¿y qué significa para ti que llega el 2025 y con él que te nombren pregonero? Pues para mí lo primero es una responsabilidad muy grande, porque ser pregonero de la Semana Santa
creo que no es cualquier cosa, pero sobre todo es por la responsabilidad que tienes de pregonar algo tan importante como lo que se celebra, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, pregonar esa celebración impresiona. Entonces, responsabilidad, porque además también, bueno, pues yo he podido asistir a los últimos pregones, he visto pregoneros y siempre pues lo he visto a gente madura, gente con experiencia, y vamos, lo veía algo casi imposible para mí. Sin embargo, bueno, pues acepté el encargo y eso, lo veo con responsabilidad, también como un orgullo, porque al final yo soy alguien que quiere mucho a su pueblo, que le gusta a su pueblo, y poder formar parte de alguna manera de las tradiciones y de la Semana Santa de mi pueblo, pues también es un motivo de enorgullecerme. Y entonces, bueno, pues es una mezcla eso, entre la responsabilidad y el orgullo. ¿Cómo recibes esa noticia? Bueno, pues la noticia la recibo hace ya unos 3-4 meses por parte de los miembros de la Junta de Hermandades y Cofradías de Semana Santa, que se pusieron en contacto conmigo y bueno, pues me comunicaron que habían pensado en que fuera yo quien pregonara la Semana Santa este año. Fue un momento de shock, porque no me lo esperaba, lógicamente, tras mis dudas iniciales, porque había dudas, también un poco la insistencia de ellos, al final pues tomé la decisión de aceptar y ser el pregonero. ¿Y qué tienes preparado, sin desvelar mucho, para ese pregón? Bueno, pues a ver, lo que yo he pensado es un poco también lo que sale del corazón, pero creo que el pregón es como la puerta de entrada a la Semana Santa. Es el momento en el que, pues, pregonando los acontecimientos que se van a celebrar, inauguramos de alguna manera la Semana Santa. Yo soy alguien que no solamente celebra la Semana Santa en la calle, sino también en el templo, que creo que es como debemos celebrarlo. La Semana Santa no solamente las procesiones en la calle, sino también las celebraciones en el interior. Pues quiero hacer un poco ese ejercicio, que vayamos primero al interior, para luego, una vez que celebremos lo que tenemos en el interior, salir a la calle, salir a celebrar, salir a vivir. Entonces, bueno, la Semana Santa el pregón como punto de partida, como apertura además en este año la Puerta Santa, viviendo el Año Santo, como apertura de la Puerta Santa de la Semana Santa. ¿Qué mensaje te gustaría que se llevara la gente al salir de ese pregón? Lo principal que te gustaría que se quedara la gente. Pues destacaría 2 mensajes. Uno, que para celebrar en la calle primero hay que vivir en el templo, hay que vivir dentro, y no solamente en el templo físico, sino también en nuestro propio interior, que para celebrar lo que vivimos en la calle, primero también tenemos que cuidarnos y vivir nosotros en nuestro propio interior. Y lo segundo es que Cristo murió, pero que al tercer día resucitó, que no nos quedemos en la muerte, que tras la muerte está la resurrección. Bueno, justo en este programa hablamos también con el párroco, con Pablo, que destacaba precisamente lo que tú acabas de mencionar, y a él le hemos hecho también una pregunta que también nos gustaría hacerte a ti. Para ti, ¿qué tiene de diferente la Semana Santa de Membrilla? Bueno, pues la Semana Santa de Membrilla puede parecer que es común a muchos sitios, a muchas localidades vecinas. Yo sí que veo que la Semana Santa de Membrilla se vive de una forma especial, porque no solamente se concentra en los días de la Semana Santa, sino que durante toda la Cuaresma la venimos viviendo de una forma intensa, en las familias, dentro de las casas. Además, la Semana Santa es una tradición arraigada. Independientemente muchas veces del sentido religioso, es como que la llegada de la Semana Santa reúne a las familias, vienen los que están fuera, se sacan las túnicas y es como algo sagrado el llevar la túnica de nuestros antepasados, realizar los dulces típicos. Es como que se genera un ambiente, y además la Semana Santa de Membrilla yo la definiré también por su recorrido cronológico. Es una Semana Santa en la que, con las procesiones que vemos en la calle, es una catequesis de lo que se va celebrando. Nosotros no vemos a un crucificado el Domingo de Ramos o el Lunes Santo, vemos al crucificado cuando tenemos que verlo, el Viernes Santo,
o la oración en el huerto otro día que no corresponde, sino el Jueves Santo. Entonces, ese hecho también creo que marca como un punto bastante a destacar la Semana Santa de Membrilla, y además una Semana Santa muy participativa. Creo que no estoy desvelando ningún secreto cuando digo que tanto en nazarenos, en bandas de música, en miembros dentro de las cofradías y hermandades, pues hay mucha gente. Entonces, aquí en Membrilla creo que nos caracterizamos por ser un pueblo participativo en todo lo que se organiza, y la Semana Santa no es menos. Justo mencionabas que bueno, la Semana Santa evidentemente es una manifestación de fe, pero también es un reflejo de la cultura, de las tradiciones locales. ¿Cómo crees que se puede mantener un equilibrio entre lo religioso y lo cultural en la Semana Santa? Creo que el equilibrio puede venir, lo primero, a través de las familias, de la transmisión que podemos hacer dentro de las propias familias, porque al final la Semana Santa la heredamos de nuestros abuelos, de nuestros padres. Entonces, que sepamos mantener eso también en las futuras generaciones, en los jóvenes, en los niños, que les hagamos partícipes, que participen. La cultura, pues, creo que la música, que hoy día es fundamental, el arte de las imágenes. Creo que, no sé, la Semana Santa engloba un panorama tan amplio que puede haber tantos actos relacionados con la Semana Santa que conjuguen perfectamente lo religioso con lo cultural, ya sea desde un Via Crucis, desde un concierto sacro, desde un acto de hermandad de besamanos, es decir, creo que incluso las procesiones, es decir, que no solamente es un hecho religioso, sino que lo cultural lo trasciende también ese ámbito religioso. Entiendo que para ti también pues es importante, ¿no? esa parte que destacas, la música, el arte, la imaginería, también complementa a la Semana Santa. Sí, por supuesto, es decir, no entenderíamos la Semana Santa en general, no solamente de Membrilla, sino en general, sin la música, sin el arte. Al final, las imágenes que procesionan por las calles son obras de arte, de mayor o menor calidad, pero son obras de arte que representan una escena de la Pasión, un momento concreto, pero son obras de arte. Incluso no solamente las imágenes, los pasos, los tronos, las andas son obras de arte, de orfebrería, platería, etcétera, que también tenemos que tener en cuenta y admirar. La música, creo que es fundamental en la Semana Santa, tanto cuando suena como cuando no suena. Creo que la música es fundamental porque nos ambienta, nos genera un ambiente más propicio, ¿de acuerdo? Pero también incluso cuando no hay música, también oímos el silencio. Yo soy muy partidario de que hay cofradías, hermandades, pasos y días en los que tiene que haber música, igual que hay otras que por tradición, por lo que representan, no llevan música. Y eso también le da un gusto, una categoría a ese paso, a ese momento en el que la ausencia de música también nos lleva a la belleza, no solamente la música. Por eso a mí me gusta hablar de que la música no es solo lo que vemos, sino también lo que no oímos, perdón. Es decir, la música y el silencio. Creo que es fundamental en la Semana Santa. José Javier, le preguntábamos también a Pablo, al párroco, si a día de hoy, en la actualidad, ¿tú consideras que es importante esa catequesis que se saca a la calle con las procesiones, con los desfiles? ¿Crees que a día de hoy es importante? Creo que sí. ¿Por qué? Porque hoy día, cada día vivimos en un mundo más secularizado, en el que la presencia de la religión no está tan presente como hace unos años. Entonces, lo que podemos ver como algo muy obvio, muy lógico, de lo que se representa en las procesiones, puede haber gente que se sorprenda y muchas veces incluso llame a los niños a ser una catequesis, que le preguntan a sus padres por qué esto o por qué lo otro, por qué esto va en este paso, o por qué hoy Jesús sale de esta manera y ayer salió de la otra, o por qué hoy la Virgen va de esta manera y ayer fue de la otra. Creo que eso también es una manera de catequizar y no solamente a los niños pequeños, también a los mayores, o hacernos recordar lo que pudimos aprender de niños
y que con el paso de los años, un poco la distancia del templo, un poco la distancia con lo religioso, pues nos acerca, aunque solo sea por unos días, a ese gran acontecimiento que es la Pasión de Cristo. Antes hacías referencia a esa herencia familiar, a la importancia también de vivir la Semana Santa en familia. Tú en las 3 décadas que has podido vivir la Semana Santa, ¿cómo recuerdas esa evolución de cómo tú vivías la Semana Santa de más pequeñito a cómo la vives ahora? Pues bueno, pues a ver, la Semana Santa lógicamente, claro, va cambiando, no es lo mismo cuando eres un niño pequeño, mucho más dependiente de tus padres, cuando eres un joven, a cuando ya eres un adulto. Pues yo lo recuerdo siempre con mi familia, pues eso, los temas de preparativos, de empezar a preparar, sacar del baúl los trajes, las túnicas que haya que prepararse, hay que ir a los oficios. Tengo muy presente pues a mis abuelas, que tanto pues preparando los dulces típicos, que también es algo fundamental de estas fechas, preparando las ropas, acompañándolas, porque eran las que nos decían tenemos que ir a los oficios, tenemos que ir a las celebraciones o vamos a ir a las procesiones. Yo siempre tengo muy presente, una de mis abuelas siempre decía que quien no veía en Membrilla la procesión de la madrugada del viernes por la mañana, no veía la Semana Santa de Membrilla. Entonces, no se podía fallar a esa procesión, no se podía fallar. Podíamos fallar a cualquiera de las otras, pero a esa, imposible. Entonces, conforme van pasando los años, pues vas participando también de una forma más activa, en ciertos momentos, pues como apóstol. Los jóvenes también vas teniendo más relación con tus amigos y pues salen de esta hermandad, estos salen de otra, coincides, no coincides, conoces a otra gente y ahora como adulto pues también un poco más vives más las celebraciones o otros momentos como acudir al monumento, momentos de oración quizá que tan de joven no podías hacer, pero creo que, vamos, yo a lo largo de mi vida, que he visto también otras Semanas Santas, siempre tengo muy presente la Semana Santa de mi pueblo y me gusta vivirla de una forma activa, participativa y sobre todo, pues, no dejándola como un momento más del año, sino como un momento fundamental. Y en cuanto a esa gente joven que tú mencionas, ¿qué papel crees que juegan en las nuevas generaciones en la conservación y también un poco en la renovación de estas tradiciones? Pues creo que deberían jugar un papel más fundamental del que ahora mismo juegan y creo que debería haber más participación, sobre todo de las nuevas generaciones, de la gente joven, en la Semana Santa. Que no se quede en algo como de mayores, como en algo que, bueno, ahora mismo conmigo no va. No. ¿Por qué? Porque el futuro son los jóvenes. Yo, es decir, creo que, bueno, como pregonero joven, también invito también un poco a eso, a que la Semana Santa sea un lugar para los jóvenes, tanto para las celebraciones como la participación en las procesiones y sobre todo también que se le dé un hueco a los jóvenes dentro de las hermandades, porque son fundamentales. Si las hermandades, que son las que, por así decirlo, capitalizan el movimiento de la Semana Santa, si los jóvenes están presentes, pues los jóvenes estarán presentes en la Semana Santa y continuarán. Entonces, creo que es fundamental pues, que los jóvenes participen de una forma activa, que no lo vivan como algo lejano, como algo externo. Entonces, también creo que no es solamente un trabajo de Semana Santa, sino es un trabajo de todo el año, de vivir pues la religiosidad, la vida interior, la vida de iglesia, para luego llevarlos a la Semana Santa, de una manera o de otra, pero poder llevarlos. Bueno, aquí en Membrilla precisamente hay un grupo de los jóvenes de la parroquia. El año pasado además se estructuró un Vía Crucis para que ellos pudieran disfrutarlo también. Aquí está muy presente la gente joven en la parroquia, en la Semana Santa, y creo que se podría decir que sí que existe ese relevo generacional. Sí, es decir, y hay muchos jóvenes en las bandas de música, muchos jóvenes que salen de nazarenos, muchos jóvenes que ayudan en las hermandades a la colocación de las imágenes, pero que no nos quedemos solamente en eso. El grupo de jóvenes en el que yo he participado también hasta hace unos años, pues al final hemos sido unos cuantos, ¿de acuerdo? Yo intento mirar más allá, como que la Semana Santa
no se quede únicamente en ese pequeño grupito, que genial, ¿vale? Que trabajan, que celebran, que rezan, pero que la Semana Santa se amplíe. ¿Por qué? Porque hay muchos jóvenes en Membrilla pues que quizá están empezando a desligarse de la Semana Santa, a desligarse de las tradiciones de su pueblo, y que no solamente la Semana Santa la vean, que lo es, pero que no solamente lo vean como un momento religioso, sino también como una tradición de nuestro pueblo, como un momento de encuentro de nuestro pueblo, en el que creo que no podemos permitirnos perderlo o dejar que esto cada vez vaya menos. Al contrario, creo que tenemos que fomentarlo, renovarlo si hiciera falta e incrementarlo lo que podamos. Tú, habiendo vivido la Semana Santa desde muchos puntos de vista, vamos a decir, desde una banda, desde cofrade, nazareno, cristiano, miembro también de una junta directiva ahora de una hermandad, ¿qué papel crees tú que juegan las cofradías y hermandades en la celebración de la Semana Santa? Pues como decía antes, creo que las hermandades juegan un papel fundamental. Sin las hermandades y cofradías, pues la Semana Santa como la conocemos hoy día sería muy difícil de imaginar. Las celebraciones en el templo estarían, por supuesto, pero no tendríamos esas catequesis, no tendríamos esos encuentros, esa pertenencia, porque al final las hermandades nos dan una pertenencia, a una devoción, a una tradición familiar, porque muchas veces las hermandades, la pertenencia a una hermandad viene de la familia. Mi abuelo perteneció, mi padre o mi madre perteneció y yo también continúo. Entonces, las hermandades capitalizan, creo que, una de las partes fundamentales de la Semana Santa, que es la agrupación de personas en torno a una devoción. Que eso, ¿cómo se manifiesta? Saliendo a la calle, con las procesiones, con las imágenes, con los tronos. Entonces, las hermandades también, yo veo, además por otras realidades que podemos ver a lo largo de nuestro país, que no solamente se limitan al periodo de la Semana Santa. Aquí las hermandades también realizan sus actividades a lo largo de todo el año, pero creo que son un motor muy importante que podríamos potenciar y fomentar y sobre todo explotar muchísimo más, y creo que es un trabajo de largo plazo, pero que podemos hacer, y las hermandades no entenderíamos la Semana Santa sin las hermandades. Y mirando ya ahora un poco más hacia el futuro, ¿cuáles crees que van a ser los retos que se van a tener que enfrentar próximamente de cara a la continuidad de la Semana Santa? Pues la continuidad de la Semana Santa, los retos, pues lo primero van a ser de capital humano. Cada vez está pasando, pues, por ejemplo, las imágenes que salen en andas, pues hay problemas para encontrar a gente que quiera salir alzando. Hace unos años tuvimos un boom de que todo el mundo quería alzar, se hicieron las andas, y hoy día cuesta encontrar gente, y las hermandades pues tienen una labor casi de rogar para que la gente quiera salir. Entonces, capital humano, ¿por qué? Las bandas capitalizan mucho capital, muchas personas, que está genial, pero sí es cierto que mucha gente ya no quiere participar, no quiere involucrarse, no quiere esa responsabilidad. Entonces, creo que es uno de los retos de la Semana Santa de Membrilla, el capital humano. Queremos que haya gente de Nazarena, queremos que haya gente en las bandas, queremos que haya gente alzando, y también queremos que haya gente viendo en las calles, que se comenta muchas veces en las hermandades: por esta calle no hay nadie, o por este sitio no hay nadie. Pues vamos a intentar también hacerlo, no sé de qué manera o cómo se puede hacer para que, claro, haya gente. Si es cierto que la población de Membrilla somos los que somos. Lo que hablaba un poco antes, ya no existe esa tradición, esa vinculación tan fuerte que podía existir antes, de que había que acudir sí o sí a ver la procesión. Hoy puede haber un poco más de pasotismo, da igual que yo vaya a la procesión va a salir igual. Creo que es importante, aunque no participes dentro, que al menos salgas a verla, que eso también es participar de alguna forma, ¿vale? Entonces, creo que ese es uno de los retos fundamentales de la Semana Santa, creo que sobre todo mantener, adaptar las tradiciones sin perder la esencia, porque muchas veces consideramos que todo es tradición
y no todo es tradición. Creo que tenemos que conservar, pero también saber adaptar a los tiempos, adaptarnos a las nuevas realidades, y que quizá cosas que hoy son impensables, pues el día de mañana puede ser que sean realidades que, por así decirlo, nos veamos abocados a ella inevitablemente. Bueno, pues José Javier, muchísimas gracias. Nos quedamos con ganas de escucharte en ese pregón. Gracias a Esperemos vosotros. que también se pueda vivir esta Semana Santa completa, que hablábamos también con Pablo que el año pasado se vivió un poco a medias por culpa de esa lluvia, Sí. que se ve todo muy bien, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.